Entonces, el programa de acción política lo vamos a ver entendido o su fundamento a partir de los estatutos generales del PAN, por lo cual no deja de ser solo un comunicado o un ensayo, sino que es un documento considerado básico. Cuando nos pregunten cuáles son los documentos básicos del Partido de Acción Nacional, tenemos que contemplar también el programa de acción política. No solo los estatutos y sus reglamentos, no solo los principios y sus proyecciones, sino también el programa de acción política. ¿Por qué? Porque las y los militantes tienen en el estatuto la obligatoriedad de cumplir y difundir con este documento. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque es un mandato de todos los militantes que se realiza de acuerdo a la Asamblea Nacional Extraordinaria. Es un mandato de todos los militantes y es un común acuerdo de qué vamos a defender, qué vamos a proponer y qué vamos a cumplir si alguno o alguna de nosotros llega a desempeñar un puesto en el legislativo o en el ejecutivo. Entonces, estos son los fundamentos generales, los fundamentos en los estatutos generales del partido. Todo militante tiene la obligatoriedad de respetarlos y difundirlos, y es un común acuerdo de los militantes reunidos en Asamblea Nacional Extraordinaria, no en la ordinaria, en la extraordinaria. Su aprobación, su formulación y su aprobación. Y el programa de acción política está ligado a la historia de Acción Nacional. En la Fundación Rafael Preciado ha habido una recolección tanto de cómo se han ido modificando los principios de doctrina en sus dos proyecciones y cómo también se han venido modificando los estatutos con compilaciones, por ejemplo, del maestro Javier Brown. Pero también el programa donde podemos ver la historia de Acción Nacional, la historia documental de Acción Nacional, el documento es el programa de acción política. Si lo ven simultáneamente a la modificación de los principios o a la proyección de los principios de doctrina, ha sucedido también años después una actualización del programa de acción política. La primera declaración del 39 le sucedió un programa mínimo de acción política en los años 40, que se iba a aprobar en la misma fecha de la fundación, pero se pospuso la discusión y votación a inicios del año del 40. Los principios de doctrina del 65 permiten otra formulación y otra actualización en el 66 bajo la presidencia de Adolfo Crislip. Hay una en el 79 después de la crisis que tiene el PAN en el 76. Y después de la formulación de la proyección de principios del 2002, vamos a tener la actual de 2004, la que sigue vigente. Los principios son de 2002, el programa de acción política es de 2004. Y hoy, en los distintos foros que ha convocado tanto la Secretaría de Formación como la Secretaría de Fortalecimiento del Comité Nacional, pues está elaborando este proyecto de programa de acción política. Este es un esquema que lo podemos encontrar y los que nos dedicamos a dar el taller de introducción lo mencionamos mucho. Las y los abogados lo entenderán también en forma de esta famosa pirámide de Kelsen o jerarquía del derecho de mayor a menor. ¿Dónde está ubicado el programa de acción política o los programas de acción política en toda esta línea de pensamiento que realiza los órganos y la militancia del partido? Entendemos los pilares del humanismo político de persona, bien común, subsidiariedad y solidaridad como la base del pensamiento de esta doctrina que González Luna la denominó humanismo político, ¿no? Hay una declaración de principios en el 39, es la fundacional. No las tres declaraciones están bajo la misma jerarquía. La primera va a ser la del 39 y la del 65 y la del 2002 son proyecciones, son actualizaciones, son nuevas formulaciones para responder a los nuevos tiempos. Y enseguida de esas proyecciones, bajo la siguiente jerarquía, va a estar los programas de acción política. ¿Qué son los programas de acción política? Pues sí o sí están o tienen congruencia con los principios, con sus proyecciones y con los pilares del humanismo. No pueden ir en contrasentido, no pueden proponer
cosas que lo contradigan. O sea, como en esta pirámide del derecho, es una jerarquía inferior y están totalmente sujetos a lo que dicen las proyecciones y sus principios. El programa de acción política de 2004 tiene una palabra o unas palabras clave que se llama desarrollo humano sustentable. Pensemos que era 2004 y el PAN estaba en el gobierno. Entonces se respondió, a comparación de los otros años, que el gobierno era una aspiración, era el ejercicio cotidiano de, pues, de mover las almas. Ya para 2004 ya era necesario un programa de gobierno, un programa de un partido que estaba desempeñándose en el gobierno. Entonces, 2 años antes se había insertado el principio de doctrina de desarrollo humano sustentable, que básicamente es esta conjugación de los principios del humanismo, persona, bien común, subsidiariedad y solidaridad, presentado pues en un combo, en un mix, para darlo a entender, para darlo a difundir. El desarrollo humano sustentable está definido como pues este proceso de aumento de capacidades y libertades de todas las personas. ¿Para qué? Para vivir dignamente, sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. ¿Qué quiere decir eso? Buscar la dignidad de cada persona, como lo marca nuestro estatuto, nuestros principios, pero también cuidando las condiciones. Es un derecho, como lo dicen otros autores, un derecho generacional. La generación futura tiene el mismo derecho de disfrutar los bienes materiales que nosotros, ¿no? Entonces, el desarrollo humano sustentable busca las condiciones para generar el bien común y para respetar y reconocer la dignidad de cada persona en distintos ámbitos que vamos a ver más adelante. Pero ojo, en un tiempo en el que en los años 2000, de entonces para ahora, se habla de los programas sociales, el desarrollo humano sustentable, desde el principio de doctrina del PAN, pone un énfasis en los programas sociales. Los afirma como que la persona humana, el ser humano, no debe ser mero beneficiario de estos programas, sino que deben de ser agentes de cambio en el proceso pues, de construir estas condiciones. Que los gobiernos y la sociedad no solo deben proporcionar bienes y servicios materiales, sino que deben ampliarse estas capacidades humanas. ¿De qué estamos hablando aquí? De subsidiariedad. O sea, los 4 pilares del humanismo económico van a estar insertos en este principio de doctrina. Aquí estamos hablando del principio de doctrina de humanismo de desarrollo humano sustentable. Todavía no hablamos del programa, pero de aquí nace la raíz pues, de todo este sistema para conjugar los cuatro pilares del humanismo político, que sí van a ver a la luz en 2004. En 2004 se organiza la Asamblea Nacional Extraordinaria para actualizar el programa de acción política, cuyos planteamientos no se actualizaban ¿desde qué año? Desde 1979. Desde 1979 los militantes no se reunían para formularlos o para actualizarlos. Y tiene varios ejes que sus afirmaciones como programa de acción, no como principio, esclarecen o permiten entender todo lo que los dicen los principios, conjugar los elementos que en la declaración de principios están pues enunciados pues atómicamente, ¿no? Aquí en el programa se conjugan, eso es muy importante, esa es la labor de un programa de acción política, conjugar con las condiciones actuales los principios de doctrina, las visiones que tiene el PAN desde su fundación. El desarrollo humano sustentable para el PAN tiene distintos elementos en ese documento que fue discutido y votado por toda la militancia. La tarea del Estado no solo es proporcionar bienes a las personas en condiciones de pobreza. El PAN habla de dignidad, pero también parte de la realidad de que existe desigualdad, existe condiciones o falta de oportunidades para conseguir esta dignidad o esta vida digna. O sea, esa es la realidad. Nuestro principio es, toda persona debe ser reconocida en su dignidad. La realidad es, no toda persona hoy en día está viviendo en condiciones dignas. Entonces, la acción es a partir del momento en que se reconoce eso.
el Estado no solo debe proporcionar bienes como salud, educación, trabajo, sino que esa relación tiene que ser subsidiaria. No solo es conceder o proporcionar esos bienes o servicios, sino que también debe de haber mecanismos para exigir que estas capacidades humanas se desenvuelvan. La dignidad también, la dignidad es plena si también la persona pues ejercita su potencial pues que toda persona tiene. El desarrollo humano sustentable, una de sus palabras clave es la generación, de que todos pertenecemos a una generación y que lo que hagamos hoy no debe comprometer la situación del planeta, la situación de la sociedad, para que la siguiente generación no sea beneficiaria de ese ambiente. Al contrario, el desarrollo humano sustentable plantea que la generación siguiente, la de los hijos y de los hijos de los hijos, tienen el mismo derecho de disfrutar nuestro entorno. Y eso, el desarrollo humano sustentable, si lo buscamos en Google cosas y en buscadores, va a estar muy vinculado al combate al cambio climático, a la generación de energías limpias o sencillamente al cuidado del medio ambiente. Pero el PAN no solo se queda en esa relación medio ambiente, sino que lo lleva a otros alcances. También se habla de familia. Se sigue apostando en concordancia con los principios de doctrina del PAN, con el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de toda política y como base de toda institución, ¿no? No olvidar eso, que la afirmación de la familia como único medio y como el medio básico de institución está presente, ¿no? El respeto a los derechos humanos y a la no discriminación, dice el documento, también es fundamental. Y como les decía, la vinculación, pues por la misma palabra, desarrollo humano sustentable, implica toda una connotación respecto al medio ambiente. Entonces, el programa dice, la protección del medio ambiente es obligatoria, totalmente obligatoria. Como les decía, las generaciones del futuro tienen el mismo derecho de las generaciones pasadas para disfrutar una vida digna. Pensémoslo en un bosque, en un acuífero, en un canal, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad, si las generaciones pasadas de hace 50, 60 o 100 años hubieran tenido este tema de sustentabilidad, pues por ejemplo no se habría secado el lago, no se habrían talado los bosques, cosas por el estilo, ¿no? Y cada estado tiene una situación que antes nos dicen, pues, o nos tocó ver, pues un paraíso, bueno, un ecosistema muy presente y hoy en día pues se ha venido reduciendo. La meta del PAN es que, pues como dice el hashtag, ni un árbol más, ni un acuífero más, ¿no? Esto implica la sustentabilidad. En los siguientes ejes es que existe en la discusión académica, en las discusiones de activismo, pues estos dos caminos, este dilema entre pues un desarrollo económico o una sustentabilidad. Y el PAN dice, ambas son compatibles, pero la competitividad tiene que ser sustentable, ¿no? Porque lo vemos en el caso del norte del país o en muchos estados hoy en día, ¿no? Que la falta de agua está perjudicando la dinámica económica. Y eso puede extrapolarse cuando, o en sequías o en época que cada vez en algunos lados ya llueve mucho más. Y lo que el PAN propone es, busquemos la competitividad sustentable. O sea, que el capital natural, los recursos naturales, la agricultura, la ganadería, si son sustentables, van a permitir un desarrollo económico. Pero son las condiciones mínimas para que exista ese desarrollo económico. Porque si no hay agua, si no hay comida, si no hay alimentación, toda la demás dinámica económica se ve interrumpida. Entonces, ojo, el PAN pone el ojo ahí. O sea, que debemos de cuidar el capital natural, los bosques, los acuíferos, la agricultura, la ganadería, porque si no, pues todo el edificio se cae. El Estado de Derecho, pues el PAN en este programa pues dice, busquemos el Estado de Derecho y parte de una afirmación, respeto a la ley. Sin esta afirmación
Sin esta realidad, pues se dice, no puede existir todo lo demás, y lo vemos reflejado hoy en día. No puede existir un desarrollo armónico, social y económico, y como dicen nuestros estatutos en su artículo primero, y aquí se baja esa afirmación: la democracia como sistema de vida y como forma de gobierno, y la ciudadanía responsable y participativa en los asuntos de su comunidad. Estos son ejes que vienen antes de los 3 capítulos que tiene este documento. ¿Okay? Internacional, que el programa lo llama como un desarrollo humano sustentable sin fronteras. ¿Qué implica eso? Un compromiso internacional que conjugue todos estos elementos, principalmente los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la subsidiariedad entre países. ¿Para qué? Para la convivencia pacífica y pues progresar como sociedad. Esto pues viene en el principio de doctrina del PAN, que el PAN no habla, como lo hemos escuchado, de globalización, habla de mundialización, que es humanismo en las relaciones internacionales, ¿no? Y finalmente en la introducción al programa nos habla de ética. Necesariamente se habla de una ética en la vida social, respeto de valores que se impriman en toda decisión de gobierno, tanto de particulares y de la sociedad civil en general. Finaliza, y pues esta palabra hoy en día puede que ya nos caiga mal, ¿no? Transformación, pero antes de los 3 capítulos que tiene el programa de acción política, nos habla de transformación. Y esta palabra entonces no es de un partido político, sino es una palabra que también es nuestra en nuestros términos que vamos a ver de 2004. Habla de una transformación social, el programa de acción política, que implica necesariamente sí o sí vencer la desigualdad, que es combatir la pobreza. Y con participación social, no con mero asistencialismo. Las comunidades tienen que participar en el diseño de políticas públicas, sociales, más allá pues, de los gobiernos, ¿no? O sea, los gobiernos tienen que estar sujetos a evaluaciones, a reglas de operación, pero como dice para combatir la pobreza, como dice esta frase panista, tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. También habla de una transformación política, y esto tiene grandes contrastes con la situación actual. El PAN, desde sus orígenes, reconoce que México es una nación plural, políticamente y culturalmente también, pero en la transformación política, el programa nos dice, debe de haber responsabilidad en los actores y actrices políticos, y se debe priorizar el acuerdo. El acuerdo es la única llave para esta transformación política. Grandes contrastes con lo que sucede hoy en día, pues de la división, la conjura o el tachar o el buscar desde otras partes que nos veamos como enemigos, ¿no? El programa de acción política nos obliga y obliga a la militancia y a las y los funcionarios emanados del partido a buscar el acuerdo, ¿no? A buscar el acuerdo político para el desarrollo del país, ¿no? Y sobre todo, pues, las leyes de transparencia y rendición de cuentas para combatir, pues, la corrupción que tiene el sistema. En economía, pues, el PAN apuesta sí o sí a la generación del empleo, ¿no? A la generación del empleo que implica, pues, promover la microempresa, promover pues sí, las MIPYMES, y promover también desde el gobierno una sana política fiscal y monetaria. ¿Qué quiere decir esto también? Pues respetar a los órganos que son encargados de ello. Por ejemplo, pues el Banco de México, entre otras instituciones que se encargan de casi de la política fiscal y monetaria, ¿no? Que el gobierno interceda lo mínimo en estas instituciones. Fortalecer las haciendas públicas, que implica pues finanzas sanas tanto en los municipios como en los estados como a nivel federal, ¿no? Porque de esto va el potencial del gobierno para atender o combatir la pobreza.
de que haya finanzas públicas sanas. Si los estados tienen deudas, si los estados o municipios tienen desbalances fiscales o cosas por el estilo, lo hemos visto, los sectores más que se empiezan a reducir fondos suelen ser los sectores que para el PAN son los que pueden ayudar a combatir la pobreza. Salud, educación, búsqueda de empleo, entre otras, ¿no? Y finalmente, nuevamente el tema ambiental nos habla de transformar la cultura ambiental, que para el PAN es urgente. Por eso el PAN habla de energías limpias, de reducción de emisiones, pues del combate al cambio climático. Podemos decir en este punto que el PAN es el único partido ecologista comprometido con la ecología. Aquí hablamos, y el programa lo hace, del uso responsable de recursos, fomento a energías renovables, cultura del reciclaje y de gestión de residuos sólidos, pues para asegurar el medio ambiente sano, tanto de las personas como de las comunidades. Hasta aquí, esta es la parte introductoria del programa. O sea, vemos entendidos un principio de doctrina de 2002 que inserta el tema en el PAN. O sea, esta materia no lo inventa el PAN, se va generando a partir de los años 90, pero en los años 2000 se reconoce la urgencia de combatir el cambio climático con desarrollo humano sustentable, de que el cambio climático, y lo vemos hoy en día en varias partes del mundo y en algunas partes del país, es el principal, ¿cómo decirlo? Es el principal riesgo para cumplir todo lo que el PAN habla. Dignidad de las personas, búsqueda del bien común, acciones subsidiarias y solidarias, ¿no? Entonces el PAN ve o vio y ha visto a partir de esos años con gran riesgo las condiciones climáticas y las condiciones de uso de recursos naturales para cumplir pues la dignidad de las personas, la dignidad humana. Y son estos tres ejes de los que nos habla el programa de acción política. Oportunidades a la persona, que significa dignidad de la persona humana. Fortalecimiento de nuestras comunidades, que es pues, la búsqueda del bien común. Insisto, los 4 pilares siempre van a estar presentes. Y en el número 3, la nación que queremos. Todas estas conjugadas con acciones subsidiarias y solidarias. En oportunidades para las personas es como tal el programa. O sea, transmitir, traducir, materializar las afirmaciones que vienen desde los principios de doctrina a las materias específicas que se desempeñan desde el legislativo, que se formulan desde el legislativo y que se formulan desde el ejecutivo, ¿no? Entonces, las y los panistas que están en el ejecutivo o en el legislativo en sus distintos niveles tienen el compromiso de llevarlo a cabo según sus competencias, ya sea legisladoras o legisladores, traducirlo y transmitirlo en normativa, y las y los funcionarios, desde el titular hasta los servidores públicos que siguen, pues llevarlo a cabo en políticas públicas o en actos de gobierno o en actos administrativos, ¿no? Entonces la primera pues recalca el hecho de la dignidad de la persona humana, inviolable, totalmente reconocible, que hay derechos, garantías inherentes a esa dignidad, y empieza a hablar de distintas materias. Salud. Salud, aquí se empieza a hablar del seguro subsidiario de salud, de la participación tanto de privados como del gobierno en el sistema de salud. Con esto el PAN en 2004 llevaba cerca de un año o un poco más de la aprobación y de la puesta en práctica del seguro popular, pero el PAN no descarta la asistencia privada, sino que todo lo que sume para tener un sistema de salud digno, adelante, ¿no? Y el PAN lo consiguió, por un lado, en lo que le toca a un partido político que es el Poder Ejecutivo, con el seguro popular, pero también incentivar a particulares a que ellos mismos también puedan establecer estas asistencias privadas. Educación que parte en dos sentidos: educar en valores y también la calidad de la educación.
O sea, el PAN reconoce que hay un sistema educativo enorme, de los más grandes del país, un magisterio al que el gobierno pues debe de buscar pues tanto la profesionalización como la calidad, ¿no? Oportunidades de ocupación, o sea, es un tema importantísimo, la dignidad laboral que viene desde el principio de doctrina, igualdad de oportunidades para dos sectores que han sido afectados, bueno, dos sectores poblacionales que son o suelen ser estadísticamente afectados en la búsqueda de oportunidades, tanto las mujeres como los jóvenes. Pues respaldar y fortalecer el área del partido encargada pues de la niñez. ¿Qué quiere decir eso? De generar políticas o normativa que apoye y que materialice e instrumente lo que dice la Constitución, el interés superior de la niñez, ¿no? Tanto adultos mayores y personas con discapacidad, con oportunidades y con políticas que permitan su desarrollo. Y finaliza pues con el tema de deporte. O sea, es como un programa de gobierno, pero a un mediano plazo. No necesariamente cada punto tiene, y usted está en la página oficial del partido, no cada punto viene con una línea de acción específica, sino que son afirmaciones que el PAN se fija a sí mismo a través de su militancia para que cada estado, cada alcaldía, cada municipio, en su legislador o legisladora o en su servidor público, lo materialice de acorde a la realidad que está viviendo, ¿no? Si el PAN habla de dignidad, tiene que hablar de salud, educación, trabajo, igualdad para mujeres y para jóvenes, oportunidades, igualdad para mujeres y jóvenes, buscar el desarrollo integral de la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad, con oportunidades, y pues deporte, como dice, para todos. O sea, es un programa de gobierno a mediano plazo, ¿no? ¿Cuál es el programa de gobierno a un corto plazo que elabora un partido político? La plataforma electoral. La plataforma electoral, cada 3 años o cada 6 años, es la que deviene con líneas de acción, propuestas de leyes legislativas, etc., que a corto plazo, pues son cada 3 años o cada 6 años. El siguiente punto es ya no solo a la persona, sino a la comunidad. Esto es persona para su dignidad, para potenciar sus condiciones, para desarrollar su potencial, donde aquí la solidaridad y la subsidiariedad están insertas. Y acá vamos a hablar de fuera de la persona, las comunidades. ¿Y cuál es la primera comunidad? La familia. Entonces, el partido fija en el programa de acción la importancia de la familia. En este punto, habla pues de que la esfera de la familia no tiene que ser invadida por ni la sociedad ni por el gobierno, solo de forma subsidiaria, ¿no? Pero la familia tiene funciones específicas que ni gobierno ni sociedad deben de inmiscuirse, ¿no? La siguiente institución, ¿cuál va a ser? El municipio. El municipio se apuesta por la comunidad de proximidad, la comunidad más comprometida con el desarrollo local. Y el municipio tiene distintas problemáticas, sobre todo en las comunidades rurales o en las comunidades urbanas, presentan distintas problemáticas que el programa se propone combatir, ¿no? Sobre todo, pues, la búsqueda de su auténtica autonomía, que el municipio pueda ser libre de, desempeñar sus competencias que le corresponde sin la intervención de la federación o del Estado, que solo deben de ser subsidiarias, ¿no? Se habla también de los pueblos indígenas para el respeto y promoción de sus derechos colectivos. Que, ojo, también en 2004 habían pasado apenas 2 o 3 años de la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas. Entonces aquí se reitera y el programa se alinea con el texto constitucional para conocer
sus derechos colectivos, que es derecho a ser consultados, derecho a gobernarse con los respectivos usos y costumbres, entre otros. Se habla también de seguridad. Las y los politólogos pues no me dejarán mentir, pues la teoría política dice que la primera obligación del Estado es la seguridad de sus miembros, y si no, pues es un Estado fallido. Lo podemos ver pues hoy en día. Y el programa dice, pues la vida segura en comunidad tiene que ser pues un punto fundamental, o sea, que el Estado o la comunidad pueda tener esa garantía con sus integrantes, la seguridad, y que la misma comunidad, como lo vimos en los ejes principales, debe promover este medio ambiente sano y sustentable, ¿no? La comunidad tiene una tarea importante en la promoción de la cultura, de la educación para las nuevas generaciones, para el compromiso o el cariño que cada comunidad debe imprimir consigo misma, ¿no? Que los hijos o las nuevas generaciones aprecien y quieran a su entorno, respeten a su entorno y promuevan su conservación. Eso es muy importante, su conservación tanto material como inmaterial. Se habla también, pues, en el aspecto tecnológico. Estamos hablando ya de los años 2000. El último programa de acción política fue del 79, pues donde todavía la tecnología no tenía el boom que empezó a partir de los años 90 y que sigue hoy en día. Entonces, aquí ya se inserta la innovación tecnológica para el desarrollo de las comunidades, que hoy en día pues, se puede ver instrumentado en Internet, sobre todo, o conectividad, ¿no? Que hoy en día, pues a partir de esto, se puede hablar del derecho humano a estar conectados. Entonces, aquí la innovación tecnológica tiene un aspecto importante para el desarrollo de la comunidad, ¿no? ¿Por qué se habla del derecho a la conectividad? Precisamente por esto. Porque hoy en día una comunidad puede estar en desventaja si tiene o no tiene, mejor dicho, si no tiene acceso a Internet frente a otras comunidades, ¿no? Y finaliza con la responsabilidad social de los medios de comunicación. ¿Qué implica esto? Que la comunicación a partir de los medios o de las instituciones o entes encargados de esto, pues debe de haber un compromiso con la verdad, con la investigación, con la transparencia. Entonces, este es en el fortalecimiento de nuestras comunidades. En el punto número 1, el programa se encarga de poner el índice o poner el énfasis en apoyar solidaria y subsidiariamente a la persona para que pues tenga una vida digna, como dice el lema del partido, por una vida mejor y más digna para todos. Y por el otro, como dice la primera parte, por una patria ordenada y generosa. Aquí podemos ver, para irnos recordando esto, el programa de acción política es el lema del partido. En el capítulo 2 habla de una patria ordenada y generosa, porque aquí nos está hablando de orden, pero también de condiciones pues solidarias, generosas. Y en el punto 1 nos está hablando de una vida más digna y de una vida mejor y más digna para todos, ¿no? Entonces, para recordar, si nos presentamos en una evaluación sobre los 2 primeros capítulos del programa de acción política, es recordar el lema del partido. Una patria, una comunidad, una sociedad ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Y en el inciso o en el capítulo 3, lo que nos habla el programa es la nación que queremos, que igual es una patria ordenada y generosa, que ya son agendas institucionales de, pues, que hoy en día, en 2004 eran para reformar el Estado. El PAN hablaba a partir de los años 90 y más a partir de los años 2000 de la reforma del Estado, generar reformas para llegar a ese Estado que queremos. Ahora, a pesar de que falta mucho por hacer, es la nación que tenemos que defender. La nación que pues la quieren contrarreformar. Y aquí el primer punto es una línea de Castillo Peraza que dice, ¿qué es la nación? La comunidad de futuro. ¿Qué es el pueblo? La comunidad de pasado.
No sé si esté Julio ahí, pero que me pueda corregir si no es así la frase. Pero Castillo Peraza decía, el pueblo es la comunidad de pasado, la nación es la comunidad de futuro. Entonces se tiene esta idea de la nación, de las distintas expresiones, distintas comunidades de una nación plural, pero que todos tenemos un mismo destino, de que pues todos tenemos el mismo nombre del país. Y se empieza a hablar pues de la fortaleza, de qué fortalecer en las instituciones. O sea, el PAN es el partido, y se marca aquí, de las instituciones. Recordemos, insisto, que este programa estaba pensado para un partido que en ese año se desempeñaba en el Poder Ejecutivo. Bueno, sus militantes estaban en el Poder Ejecutivo. Se habla de un auténtico Estado de Derecho. ¿Qué implica esto? Instituciones que garantizaran el cumplimiento de las leyes, con sus respectivas autonomías y separación de poderes. Que la justicia es el eje vector de la convivencia social. ¿Qué instituciones están para eso? O estarían para eso? Pues una corte autónoma, un servicio de carrera judicial eficiente, entre otras, ¿no? Fiscalías autónomas. En el punto 4, sufragio efectivo al gobierno efectivo. ¿Qué implica esto? Un instituto electoral autónomo y eficiente, totalmente ciudadanizado. 5, cultura de la transparencia y honestidad. ¿Qué implica esto? ¿O qué hizo el PAN? Pues fortalecer un instituto de transparencia que apenas en esos años empezaba a ver la luz. Con honestidad, pues como lo llegó a hacer hace algunos años, con un sistema anticorrupción, entre otros. Gestión pública eficiente y de calidad. ¿Qué implica esto? Pues organismos que evalúen y controlen o supervisen la función del gobierno. Por ejemplo, pues un INEGI autónomo, como el PAN lo llegó a construir, un Coneval que evalúe la política social. Un sistema, aquí faltaría un punto, sistema federal responsable, subsidiario y solidario. ¿Qué implica esto? Pues que un esclarecimiento, una claridad en qué tiene que hacer la federación, qué tienen que hacer los estados y qué tienen que hacer los municipios y cómo, de acuerdo a las contingencias, pueden apoyarse mutuamente sin invadir sus atribuciones. Un equilibrio responsable de las finanzas públicas, que el PAN en el 2016 propuso o apoyó una ley de disciplina financiera, entre otros mecanismos normativos o ejecutivos para apoyar a los estados que estaban en crisis o sumamente endeudados. Crecimiento con equidad, superación de la pobreza para el desarrollo de las personas. Aquí está la sustentabilidad, o aquí se inserta la sustentabilidad para el campo, el desarrollo agrícola o ganadero y también para la pesca, ¿no? El país pues tiene miles de kilómetros en costas, que es una actividad económica pues primaria y fundamental en algunas partes del país. Entonces, apoyarnos, o el PAN dice, porque es un texto vigente, pues se tiene que volcar a esos elementos, campo y pesca para, sustentablemente, para apostar por el crecimiento económico. Generación de energía para el futuro. O sea, era el 2004 y el PAN ya empezaba a hablar de transición energética. Y no solo sectorizado en el gobierno, sino que los mismos particulares pudieran generar y distribuir, o mejor dicho, ofertar, pues energía renovable o energía a partir de fuentes renovables. O sea, es 2004 y el PAN ya está hablando de eso. Es 2022 y hay esfuerzos en otras partes, en otros partidos para evitar eso, ¿no? Entonces el PAN sigue teniendo, entre otras, pues esa lucha vigente. Apertura comercial para aprovechar nuestras capacidades. No por nada, desde los 90 hasta hoy es cuando más tratados de libre comercio se han venido aprobando, porque el PAN apuesta por la apertura comercial o el libre comercio entre países. Humanizar la globalización. ¿Eso qué implica? Una postura, y lo vimos en el
en los gobiernos del PAN, cuando el PAN tenía política exterior, o en nuestras y nuestros senadores, porque el Senado también tiene que ver en las relaciones exteriores o en la política exterior, pues que no se debe como, o que hemos visto que pues el PAN no se silencia o no se censura cuando ve que en otro país se están violando derechos humanos. Al contrario, son las y los panistas los que dicen en tal país, Cuba, Venezuela, Nicaragua, hay regímenes totalitarios que están violando derechos humanos. Cuando hay otra teoría o otra escuela en relaciones exteriores que dice, pues, autodeterminación, aunque eso dañe la dignidad de otras personas en sus países. Y el PAN dice, humanicemos la globalización. ¿Qué implica eso? Pues buscar el respeto de derechos humanos en otras fronteras, que en la declaración de principios se habla de mundialización. Eso es muy importante. La mundialización, suele ser pregunta de examen, la mundialización es el concepto o el principio que fija la postura internacional del partido, que es cooperación, que es de derechos humanos, entre otros elementos, ¿no? Y finalmente, nuevamente, la seguridad nacional para defender nuestra soberanía y la seguridad interior, ¿no? Bien, con esto ya vendríamos a la parte final del programa de acción política, que está en la página oficial del partido. Son 25 páginas, pues de mucho contenido que la lógica del programa es imprimirlo en texto normativo, si somos asesores o asesoras o legisladoras o legisladores, o llevarlo a cabo mediante políticas públicas, instituciones, o que nuestros actos de gobierno estén influenciados por esos principios, ¿no? Esos programas. Entonces, nuevamente, el programa de acción política no son los principios de doctrina que se han venido proyectando en el 65 y en el 2002, y tampoco son las plataformas electorales que nos dicen, por común acuerdo de los comités de la militancia y de las y los candidatos, lo que vamos a hacer o lo que se va a hacer si se llega a conseguir el voto popular, sino que están en un punto intermedio. O sea, son formulaciones que los militantes han fijado como un acuerdo y están comprometidos a respetarlos y difundirlos, que hablan de los principios, pero que atienden la realidad de hoy en día. Por eso hoy en día se está hablando no de actualizar los principios, porque las condiciones de 2002 o de 2004 a 2022 son totalmente distintas. No se está hablando de proyectar nuevos principios, sino se está hablando de actualizar nuestro programa de acción política de 2004, porque los principios invariablemente siguen siendo los mismos, pero hace falta, y lo vemos, el país no es el mismo, el mundo no es el mismo, hace falta pues actualizarlo o conjugarlo con la realidad que tenemos hoy en día. Entonces, las afirmaciones que encontremos ahí son sugerencias de políticas públicas o de cambios normativos que en 2004 pues eran para reformar el Estado que el PAN había recibido del partido anterior. Hoy en día, con todo el legado que el PAN ha venido haciendo en el Ejecutivo y en el Legislativo, el programa de acción política parece ser que es la tarea a defender, porque, pues, como lo hemos visto en nuestros últimos casi ya 4 años, lo quieren desmantelar, ¿no? Entonces, con esto terminaríamos esta parte de programa de acción política, que, pues, la sugerencia es estar al pendiente, porque se está hablando de esta actualización a cargo de nuestra secretaria nacional, la maestra Margarita Martínez Fischer, al igual que con la reforma de estatutos, pero en lo que nos toca ahora es la actualización del programa de acción política, pues entrar en la discusión para pues que nuestras ideas también puedan estar representadas ahí, ¿no? Que sin duda hay muchos esfuerzos, muchas convocatorias para pues nutrir de nuestras ideas este programa.
Y pues me enlazo al estudio con Armando Cortés, o